Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, y bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Dirección de Arte, Personajes, Espacios y Atmósferas. En esta oportunidad recibimos a la expositora Vanessa Muriel Hohenberg, artista plástica, directora de arte, diseñadora de vestuario y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Vanessa nos contará sobre la importancia de la preproducción en la dirección de arte, donde se conceptualiza y materializa la propuesta artística, interactuando con distintas áreas y estableciendo vínculos sólidos con los actores. Durante el rodaje, enfatiza la caracterización y ambientación para crear un mundo verosímil, así como la relevancia de la utilería. Además, compara la mirada profesional con la académica, mostrando cómo ambas se complementan en este campo. Y como siempre contamos con la coordinación de Andrea Studart, docente también de la facultad. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea, Vanessa, podemos comenzar. Bienvenidas. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este espacio, a estos presentes, a este ciclo que se denomina Perspectivas y Diálogos Audiovisuales. Hoy, como señaló Alejandro, vamos a hablar sobre la dirección de arte, los personajes, las atmósferas, de la mano de Vanessa, que nos acompaña hoy. Hola, Vane. Gracias por Hola, estar acá. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un honor tenerte. Como también comentó Ale, Van es artista plástica, directora de arte, diseñadora de vestuario y compañera, colega y docente de esta escuela de la Universidad de Palermo. Y nos viene acá a contar un montón de cosas del arte en sí mismo, obviamente asociado al audiovisual. Pero Vane, antes de empezar por el campo profesional, quería preguntarte cómo fue tu recorrido profesional, es decir, cómo llegaste a trabajar en dirección de arte, qué estudiaste, ya sabemos un poco por los títulos, pero que lo cuentes vos. Mira, en realidad, a dirección de arte, yo siempre lo digo, llegué con la sensación de que estaba llegando de casualidad, porque primero yo estudié Bellas Artes desde chica, mi fantasía era que iba a ser pintora, entonces ahí me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo contestaba, pintora, eso desde muy chica. Y lo fui cumpliendo, digamos, y fui a Bellas Artes, hice mi carrera. Y cuando la estaba cerrando, yo sabía que quería hacer algo relacionado con el mundo, quería yo en ese momento más de la indumentaria, pero rápidamente me di cuenta que lo que a mí me gustaba era construir personajes más que vestir personas. Entonces, a medida que fui avanzando en mi carrera, paralelamente empecé a estudiar, no había tantas carreras vinculadas con el área como hay ahora, entonces había que ir armando artesanalmente, ¿no? Un poco este perfil profesional. Entonces, de estudiar indumentaria, que digamos, lo estudié, lo terminé todo, ya en el último año empecé a estudiar en el San Martín, en unos talleres que había de vestuario, porque hasta ese momento me parecía que vestuario era lo mío, la construcción del personaje, y después ya trabajando en el área de vestuario de una manera casi casual, porque un compañero tuvo que dejar un proyecto, me pidieron si podía tomar yo la posta de dirección de arte. Y primero me pareció que no correspondía, me insistieron porque yo ya tenía la película en la cabeza, y cuando tomé ese rol, me di cuenta que en realidad ese era el rol para el cual yo me venía preparando de alguna manera, ¿no? Que cuando yo construía el personaje, lo construía pensando en un todo, no solamente en qué vestimenta iba a tener para caracterizarlo. Lo pensaba en relación a su entorno, a su utilería, a qué cosas le estaban pasando en ese momento, a la época, a los otros personajes y al lugar donde estaba, es decir, todas las cosas que hacen en realidad a una bajada de dirección de arte. Y así fue que llegué, digamos, es decir, hoy viéndolo retrospectivamente, después de muchos años y muchos años de enseñar dirección de arte, creo que en parte había una lógica que era que al haber estudiado artes plásticas, que nosotros miramos el todo, el cuadro es un todo, no son partecitas, tenía como un poquito de lógica en algún momento
en el cine o en el mundo audiovisual, querer lo mismo, ¿no? Querer controlar todos los piolines que fueran posibles controlar. Sobre eso, ¿cómo es el trabajo precisamente para controlar todos esos violines? ¿Cómo es el trabajo previo cuando vos recibís, me imagino, un proyecto? Tenés que pensarlo y tenés que, no sé si presupuestarlo. ¿Cómo se desarrolla? En realidad, a ver, dirección de arte, siempre lo digo esto en las clases, tiene un problema de denominación que a veces lleva a la confusión de que es todo como creativo y como ilimitado. Y en realidad, en el mundo audiovisual, dirección de arte es un área que tiene que ver con lo creativo, obviamente con una estética con sentido, una estética discursiva, pero a la vez tiene un montón de cuestiones logísticas, administrativas. Acá entra esto del presupuesto que vos mencionabas. Obviamente que dependiendo de cada director de arte, la dinámica de trabajo es distinta y la distribución de las responsabilidades y de las posibilidades también es diferente. Cuando yo era diseñadora de vestuario, me tocaba trabajar con directores de arte que algunos me daban más soga creativa que otros, por ejemplo, y ellos se dedicaban tal vez más a la escenografía exclusivamente, y yo construía los personajes y chequeaba con ellos, pero teníamos como un rol más de igual a igual, digamos. Cuando es un director de arte que ya está como con esto de todo el dominio bajo su control, por supuesto que ahí el rol de los colaboradores es distinto y muchas veces el presupuesto, por ejemplo, no lo hace directamente el director de arte. El director de arte, digamos, se encarga de sentarse con la producción a definir, bueno, cuál va a ser el presupuesto, que en general la producción ya lo tiene un poco resuelto antes de que ingrese el director de arte. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo se administra y dónde se pone el acento según las características del proyecto. Es como un trabajo medio en paralelo, a la vez que leemos el guión, vamos desglosándolo, a la vez que lo vamos desglosando, ya vamos pensando en cuestiones estéticas, vamos relevando información que nos sirve para darle un marco verosímil al proyecto y a la vez vamos presupuestando. Si uno tiene asistentes, en general, el trabajo fino del presupuesto queda un poquito en manos del asistente, el hecho de salir a chequear datos de cuánto sale, alternativas de producción posibles. Sí, hay una parte, hay una pata muy importante, que es el presupuesto, sobre todo porque en dirección de arte todo es premeditación y alevosía. Lo que no prevemos no va a estar en la pantalla, o si está, va a ser una casualidad del destino. Es decir, hay que manejarse de una manera muy detallada, no solo en lo creativo, sino también en lo logístico y en dónde pongo el acento para saber cómo distribuir mis recursos económicos y humanos también, porque depende de eso también. ¿Y qué pasa si el presupuesto no llega a cubrir lo que se está pensando en crear o lo que uno cree que realmente necesita de base? No te hablo aspiracionalmente de tener algo, algo mejor, sino lo básico para que eso funcione. Mira, hay un pasaje necesario antes de cualquier cosa que es tener un concepto, una conceptualización estética. Entonces, teniendo una conceptualización estética sólida, digamos, con un marco digamos, de registro de información, de investigación, nosotros tenemos mucha investigación, ya sea de época, de clase social, de país, de lo que fuera donde sucede la acción. Teniendo ese concepto, a veces es más fácil obtener como recursos que te permitan de una manera más económica visualmente, más allá de la parte económica, ¿no? Pero más sintética visualmente, lograr transmitir algo bastante adecuado. Ahora bien, nosotros estamos ahí pivoteando entre el dinero que producción nos da, el deseo que dirección tiene y lo que nosotros sabemos que podemos resolver con ese dinero. Entonces, muchas veces hay que buscar maneras alternativas de producción. Muchas veces lo que uno quería realizar, tal vez no lo puede realizar, lo tiene que comprar de segunda mano e intervenirlo, digamos, si viene una tarea como más de reconstrucción de piezas preexistentes, o tal vez algo que uno quería que fuera un vestuario muy singular, hay que alquilarlo y que lo singular sean los accesorios del personaje y no todo su vestuario.
Lo mismo la utilería. Muchas veces uno imagina que va a poder pintar paredes de colores, intervenirlas, desgastarlas, y locaciones consigue alquilar a un muy buen precio un espacio que no se puede intervenir, y entonces ahí viene, bueno, cómo mostramos la decadencia de este personaje, con qué recursos, y es como un trabajo permanente de búsqueda de alternativas. Obviamente que para todo hay un límite, es decir, no es que cualquier cosa se puede hacer con cualquier presupuesto, pero sí estamos como un poco preparados para eso, digamos, para saber que nunca nos van a dar el presupuesto que estamos esperando, que tal vez nuestros colaboradores, o cuando a mí me ha tocado entrar como colaboradora, no siempre te contratan por la cantidad de semanas que sería ideal que te contraten. Entonces, bueno, eso, hay como una ecuación ahí de tiempo, recursos económicos y recursos humanos, donde si falla una de las tres, solo puede fallar una. Es decir, si tengo poco dinero, lo ideal sería tener más tiempo y más recursos humanos para poder hacer como todas estas cosas que a veces hay que resolver sin poder tercerizar. Entonces, ahí en esa ecuación estamos pivoteando un poco todo el tiempo, intentando no sacrificar el sueño del director, que es para quien nosotros trabajamos. Nosotros, a diferencia de cuando uno es artista para su expresión, en dirección de arte no somos artistas para nuestra expresión. Nosotros tenemos que ser coherentes con el guión y responder a lo que quiere el director. No somos autónomos ni libres en ese sentido. Y sobre eso te escuchaba y pensaba, a ver, vos estudiaste Bellas Artes, después indumentaria y después, bueno, fuiste haciendo especializaciones. Pero ¿es necesario para ser director de arte haber estudiado Bellas Artes? Porque me imagino que vos, Vanessa, estás llena de recursos para poder resolver situaciones de arte, artísticas que con más o menos presupuesto, vamos por acá, vamos por allá, puedo intervenir, como decís, objetos, elementos, o imaginar, pero ¿qué pasa con los que no estudiaron Bellas Artes? La mayoría son directores de arte. Es decir, no es una condición, digamos, de hecho, cada vez tal vez lo sea, a ver, en cuanto a lo formativo, a mí es, digamos, lo que me dio muchísima solidez para todas las cosas que hice después. Es decir, inclusive para pararme en el aula, para todo, digamos. Bellas Artes es como la base de mi construcción profesional. Ahora, he trabajado para un montón de directores de arte que vienen de cine, digamos, que estudiaron cine y que después se especializaron. Directores de arte que venían de la arquitectura, había mucho en una época por la cuestión escenográfica. Gente que se formó exclusivamente en escenografía, si se quiere, yo soy como medio un rara avis en ese sentido, porque yo vengo más del vestuario y habitualmente los directores de arte vienen de la escenografía. Digamos, yo me metí como por la ventana en ese sentido, porque la mayoría vienen del área escenográfica. Con lo cual, a ver, estudiar Bellas Artes no es para nada una condición, sí te da un montón de herramientas y una mirada y una sensibilidad y un timing y un manejo de muchos recursos como el color, la textura, la materialidad, em, y una especie como de desparpajo al momento de construir un personaje o un espacio sin estar esperando que se vea hegemónicamente bello, digamos. Es decir, hay áreas que trabajan más para la belleza, digamos, políticamente correcta. Digamos. En una película, si vos estás buscando eso, claramente estás como fuera del elemento, porque vas a tener personajes que van a ser, no sé, personas humildes, vas a tener personajes que van a vivir de manera precaria o que parte de la búsqueda es que se vean desagradables. Entonces, si vas buscando desde el diseño exclusivamente lo que se ve bonito, probablemente no logres resolver ese tipo de espacios o de personajes. Entonces, nada, como diseñadores, porque de alguna manera los directores de arte somos diseñadores, como diseñadores tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que no respondemos ni a nuestro deseo íntimo o creativo, sino al del director, y a que al momento de diseñar, diseñamos en función del guión y no de que sea algo estéticamente perfecto, si bien a veces te tocan esos proyectos donde hay un personaje, o si trabajas en publicidad, por ejemplo, muchas veces te toca
que hay una expectativa que tiene más que ver con lo hegemónico, porque se quiere vender un producto y se quiere generar en el público una determinada sensación y un deseo de aspiracional, todo eso está divino, pero bueno, hablando de la ficción, eh, tenemos que estar preparados para todo, digamos. De alguna manera, haber estudiado o no Bellas Artes no te condiciona, te da herramientas como le puede dar al que capaz viene de otros campos, para el que estudió cine, el que estudió diseño, es decir, cada uno va a llegar con una herramienta distinta. ¿Y cómo se relacionan los espacios, esto que vos hablas del escenario, con los personajes? ¿Cómo es ese vínculo entre, porque también está la caracterización de los personajes y el espacio en el que se mueven? Bueno, a ver, yo amo profundamente la caracterización de los personajes y para mí los espacios están tan íntimamente ligados a los personajes, ya sea por pertenencia o no. Es decir, porque a veces uno ve un personaje en situación y dice, claro, este es su entorno, ese espacio no podría ser de otra manera. Y otras veces lo ves y decís, pero no encaja acá, no es este su universo. Y es algo deliberado porque queremos transmitirle esa incomodidad que vive el personaje al espectador. Por lo cual, como yo trabajo para el director, pero a la vez tenemos que trabajar para el espectador, eh, no hay manera de disociar esta cuestión, es para mí, ¿no? Espacio-personaje. Es como un todo. Obviamente, al momento de la resolución operativa, y sí, digamos, vas a tener gente de escenografía resolviendo cuestiones escenográficas, gente de vestuario, gente de maquillaje, gente de peinado, gente de efectos especiales, en caso de ser necesario. Ahora, la realidad es que conceptualmente es un todo, porque estamos trabajando esta estética de la imagen, y es un todo en relación, digamos. Entonces, más allá de cómo se resuelva operativamente, al momento de crear, de conceptualizar, eh, para mí es muy difícil disociar, y muy peligroso también, disociar una cosa de la otra. Cuando yo empecé a trabajar, todavía acá no se utilizaba mucho el término director de arte, digamos, era más escenografía, vestuario, maquillaje, peinado, y todos respondíamos de una u otra manera al director. Ya avanzado un poco ese periodo lejano en el tiempo, cada vez hizo más fuerte la denominación director de arte, que dependiendo el medio, digamos, las características de la producción, si es para televisión, si es para cine, si es para publicidad, si es hoy en día para alguna plataforma, y dependiendo la singularidad del director de arte, va a ser distinto. Y hay algunos que diseñarán todo y después delegarán la parte operativa, y otros que se mantendrán con este nombre de director de arte, pero dedicándose exclusivamente a lo escenográfico, como cuando estábamos todos disociados. No está mal, son maneras de trabajar, y de hecho cuando yo era diseñadora de vestuario disfrutaba muchísimo de estos directores de arte que solo se querían encargar de la escenografía, porque yo podía jugar con mis personajes y tener esta vía de comunicación directa con el director precisamente, sin que hubiera teléfonos descompuestos en que me dice el director de arte que el director le dijo y entonces yo creo que, y a veces después hay ahí cortocircuitos de comunicación. Pero para mí en lo conceptual no se puede, no se puede disociar, sí se puede disociar en lo operativo, pero en lo conceptual el vínculo está ahí, porque son los personajes, su espacio, inclusive en los exteriores. Esto es importante, los directores de arte muchas veces no podemos intervenir un exterior, es decir, no sé, vamos a Florida y Lavalle, no lo podemos intervenir. Pero sí, cuando lo vemos con el director de fotografía, con la persona que hace locaciones, como que hay distintas puestas de cámara que se pueden hacer en Florida y Lavalle, y la tenemos que ver entre todos para ver cuál rinde mejor a los efectos de lo que estamos contando. Y ahí a veces, bueno, es complejo porque el director tiene una puesta de cámara en su cabeza, el director de fotografía privilegiará aspectos obviamente que tienen que ver con la mejor luz, y nosotros estaremos en nuestro cuelgue de, a ver, poéticamente qué dice, no me muestres ese cartel que dice Coca-Cola, no me muestres ese, digamos, nosotros vamos a estar ahí. Y Pero igual pensaba, cuando vos decís
Es decir, que está todo desasociado. Perfecto. ¿Qué pasa cuando se encuentra el personaje en ese escenario y en realidad, si bien hubo una comunicación, era un poco... Pueden pasar muchas cosas. Una de las cosas más habituales, que es un error técnico triste, que creo que la mayoría hemos vivido en algún momento cuando se disocia un poco la tarea, es que a veces vos vestiste al personaje, no sé, con una camisa de un determinado color y sucede lo que vulgarmente se le dice, se te pega al fondo. Claro, Entonces, resulta que quien estaba haciendo la escenografía trabajó colores, capaz no el mismo, pero similares, o valores de color similar, y vos te encontrás con que si es la primera vez que el personaje se pone esa camisa, seguramente tenés un backup y le podés poner otra. El problema es si ya se hizo alguna toma que tenía, digamos, saca- una continuidad directa, donde, no sé, el personaje entrando a su casa se hizo hace una semana y hoy se hace el personaje, el contraplano del personaje en su casa. Ya ahí no lo podés cambiar, no lo podés modificar. Y ahí sí, a veces uno puede intentar pedirle un poquito de auxilio al director de fotografía para ver si puede dibujar alguna sombra, algo que despegue la figura del fondo. Ahí uno pide solidariamente, por favor, te la debo, me encomiendo, la próxima me pedís vos algo a mí, digamos, pero en general termina pasando un poco eso o te resignas a que vivirás con esa vergüenza toda tu vida de que la figura se pegó al fondo. Ese tipo de cosas pasan y también lo que puede llegar a pasar es que el actor no se sienta cómodo, que eso es ya más complicado. Digamos, a veces el actor viene con vos le diste un vestuario, le hiciste como todo un trabajo de, bueno, este es el mejor vestuario por esto el personaje. Algunas cosas a veces hay que negociar porque a veces sucede que el actor te pide que ciertas cosas no, porque no se siente cómodo. Uno intenta dentro de lo posible llegar a un punto de equilibrio y si el actor entra a un entorno que supuestamente es la casa del personaje, me ha pasado de gente que dice, no, pero no usaría esta taza mi personaje. Y el que actor te lo probablemente dice. sí, sí, muchas veces sucede que el actor te dice, no usaría o no me imagino. Y así como te pasa eso, también te pasa que aunque se haya hecho, porque a veces es digamos, que capaz hubo buena comunicación, aunque estuvo disociada la tarea, capaz llega el actor y se siente bien con su construcción, digamos, siente que la construcción de su caracterización refleja su construcción interna, siente que el espacio le pertenece y hay actores que, digamos, espontáneamente empiezan a jugar con elementos de la utilería que no era utilería de acción, ¿no? Que era utilería de ambientación y de repente, no sé, encuentran un portarretrato que uno puso y empiezan y hasta agregan como pequeños detalles en el texto porque eso les evocó algún tipo de sensación o sentimiento. Ahí es donde la sinergia es maravillosa, porque entonces, capaz, aunque se haya trabajado de manera, digamos, con cabezas de equipo separadas, de repente vos ves que se está produciendo esa magia de que todas las piezas se articulen, ¿no? Hay un espacio que funciona, hay una utilería que funciona, hay un actor que siente que está encarnando ese personaje, que ese espacio le pertenece y que su caracterización es una extensión de lo que él, y ahí estamos todos contentos o bastante contentos, pero cuando trabajas disociado es un riesgo, digamos, no lo voy a negar, digamos, es un riesgo, pero también puede salir bien y eso está buenísimo. Yo aprendí mucho de gente con la que trabajé siendo independientes cada uno en las áreas, muchos directores de arte con los que trabajé así, y aprendí muchísimo desde lo que era bueno hacer hasta lo que yo no haría o, digamos, o qué haría diferente. Entonces, también hay que ver esa oportunidad. El trabajo de los medios audiovisuales es muy colaborativo, es muy cooperativo. Entonces, si nosotros queremos como quedarnos en nuestro narcisismo y en nuestro ego, lo más probable es que le hagamos mucho daño al proyecto. Entonces, todo lo que se pueda construir de manera participativa, conjunta y demás, siempre suma, siempre. ¿Y hay alguna película que por estas cuestiones, como vos decís, que haya, o película me refiero a cualquier tipo de filmación, que haya sucedido que la sinergia fue tal que vos, que te enamoró más el resultado o el proceso? Y sabes que justo estaba pensando cuando sabía que se venía esta charla y
hubo un cortometraje del ciclo de historias breves que, digamos, cine tiene una característica, o el medio audiovisual tiene una característica que al menos fue la que me tocó a mí mucho tiempo, que era que o te tocan todos los trabajos juntos o no te llaman para ninguno, digamos, que pasa en muchas áreas, digamos. El diseño en sí está muy marcado por esto, pero en cine, por algún motivo, es como que uno se pone de moda o no, dependiendo el caso. Entonces, me acuerdo que me habían llamado primero para una historia breve. A todas las producciones les dan el dinero más o menos para las mismas fechas, porque esto dependía del INCA, entonces todos querían producir más o menos para la misma fecha. El caso es que en un momento me llaman de una y de repente estoy con 3, con la preproducción de 3, con el rodaje de 3. Entonces yo salía de un rodaje, no sé, que me había tocado en el cementerio de Chacarita, y resulta que después me tenía que ir justo a un cementerio, pues nos encanta en Argentina el tema de los cementerios, el cementerio de Olivos, ¿no? Entonces iba en los rodajes, iba rebotando, días sin dormir, qué sé yo, pero bueno, para algo está hecha la juventud y allí iba yo. Y había uno de estos proyectos, sin ir digamos, sin desmerecer los otros, pero hubo uno de estos proyectos que a mí me encantó, que se llamó Familia Fortone, que lo intenté buscar y está en la plataforma que es específicamente de cine nacional, que se puede bajar de manera gratuita y todo. Y en ese proyecto yo, digamos, estaba diseñando vestuario, trabajé con un director de arte que me había llamado para otros proyectos, éramos más o menos de la misma edad, de la misma generación, y fue tan lindo el proceso de trabajo, digamos, fue tan lindo y, digamos, y lo único que, digamos, que teníamos era esta cosa de sentarnos, conversarlo. Y sí, él era el director de arte, pero me daba el espacio creativo a mí, digamos, sin ningún tipo de problema. Y en el corto eso después se reflejaba esta cosa de, lo hablamos, nos pusimos de acuerdo, cada uno puso lo mejor de sí para el proyecto y el proyecto resultó. Y yo ahí como que me enamoré muchísimo de la actividad, digamos. Es decir, si bien yo ya había hecho mi meritorio y ya había hecho algunas cosas, ese corto yo creo que a mí fue el que así como hay proyectos que a veces te dan ganas de plantar bandera, ese corto a mí me dio como muchísima ilusión en cuanto a lo que se podía lograr creativamente, a la construcción de mis propuestas. Y siempre es un proyecto que guardo como con cariño. Y cuando yo empecé a dar clases de dirección de arte y también en su momento antes de eso de vestuario, yo solía dar ese guión como ejercicio, porque me parecía que daba para que otros también vivieran ese aspecto creativo que tenía el guión. Así que yo creo que ese es el que, como con todo cariño para todos los demás proyectos en los que trabajé, o no Que tanto, ninguno se ponga celoso. no creo que suceda, pero ese en particular, lo disfruté mucho y disfruté mucho, digamos, la persona que colaboró conmigo, disfruté, digamos, con el director de arte. La verdad es que fue muy lindo. Sí, igual cuando contabas todo, pensaba, ¿qué es lo que más disfrutaste? Porque por un lado está tu interactuación con el director de arte, lo cual claramente fue armónica, y entonces saber si lo que te enamoró del proyecto fue ese vínculo donde vos pudiste desarrollar tu creatividad y trabajar con libertad, o el proyecto en sí mismo, porque el guión te encantaba, porque el producto final te A ver, encantó. el proyecto en sí mismo era muy lindo. El proyecto en sí mismo era muy lindo y tenía como muchas vueltas de tuerca, que capaz no son tan frecuentes en nuestro cine, digamos. Entonces, ya eso era como sumamente atractivo. Y ese guión mismo, digamos, ¿no? El guión es el puntapié de todo. Malos guiones, por más que tengas mucho presupuesto para dirección de arte, para lo que quieras y seas la mejor, el producto final va a ser flojo, a pesar de una buena dirección de arte. Entonces ya la idea del guión era muy linda, digamos. Tenía como algunas vueltitas creativas que ya estaban dadas por el relato. Entonces, por lo que uno leía y podía ir desglosando, digamos, nosotros lo primero que hacemos en cine habitualmente es leer el guión, tener como una lectura inocente, que nunca es tanto, y después la otra lectura ya empezamos digamos, desglose, ¿y esto cuánto va a salir? ¿Y esto quién? Y anotamos, y tal cosa, y tal otra, y este color, y ya empezamos como a trabajarlo mentalmente. Y yo me acuerdo que yo lo leí y dije, este lo quiero hacer, que no me lo saquen, por favor, porque a veces te llaman y te desllaman después, ¿no? Y yo dije, este que no me lo saquen, lo quiero para mí.
Y disfruté todo el proceso, disfruté ese guión, disfruté el proceso de la puesta en papel, digamos, porque para mí una de las partes más maravillosas es bajar el concepto y la idea al papel. Ahí sí vuelve a brotar en mí la dibujante, sin lugar a dudas. Y después ese paso a la materialización, que había varias cosas realizadas, muchas cosas intervenidas, mucha cosa envejecida, y que después vos lo ves eso en cámara y decís, ay, qué lindo se ve como yo lo pensé, digamos, ¿no? Es como, y obviamente de la mano de un director de arte con el que teníamos, digamos, una buena sinergia y estábamos los dos encaminados hacia lo mismo. Y yo, pensándolo retrospectivamente, yo ya en esa época a veces me metía donde no me llamaban y capaz si veía que había algo de arte que, no sé, estaba tirando un brillo, un reflejo, una cosa, iba y le decía, che, mirá, ¿querés que te ayude? Le ponemos, o había que presentar el interior en otro proyecto, el interior de un placar de un personaje. Yo veía ahí al director de arte mirando, y digo, ¿querés que lo arme yo? Es decir, me pongo a pensar y ya había como un interés, es decir, no fue porque sí que llegué a la dirección de arte, ya había un interés por abarcar otras áreas, por manejarme en otros universos. Pero digamos que ese corto me dio como mucha fuerza y mucha ilusión de seguir trabajando. Después vinieron otros proyectos muy desafiantes también, pero creo que ese es en el que más sentí esa cosa de enamoramiento, ¿no? Como decir, ay, digamos, qué amorcito que siento. Digamos, en otros sentí que eran muchos desafíos, que era mucha responsabilidad, que aprendía un montón, que me había equivocado mucho, porque uno también se equivoca. Es decir, tuve como todas las experiencias que creo que en todas las tareas que uno puede emprender pueden surgir. Pero Familia Fortone tiene un lugar en mi corazón. Vamos a buscarlo. Em, Entiendo que este trabajo es tan activo que uno se hace al andar, ¿no? El camino se hace al andar, uno va aprendiendo, sobre todo cómo interactúas con tantas áreas, que uno aprende mucho en el momento de académico, pero luego hay que meter los pies en el barro, embarrarse y empezar a transitar, por lo que estás contando y por lo que escucho de otras, obviamente, de otras personas que se desempeñan en el mismo rubro. Sí, tiene mucho de eso. Igual, a ver, acá me sale la docente de adentro, así. Yo creo mucho que es un gran privilegio poder llegar hoy en día, a diferencia tal vez de la formación más artesanal que teníamos que tener antes, es un gran privilegio poder llegar a un contexto laboral habiendo tenido, por ejemplo, una experiencia de haber hecho dirección de arte durante tu carrera, digamos, ¿no? Tu carrera de formación universitaria. Yo creo que es un gran privilegio porque ya tuviste la oportunidad de experimentarlo, de equivocarte, de tener a alguien que te dijera, no, por ahí no, mejor por acá. Es decir, creo que eso es algo que hace unos años era más difícil de conseguir y que, por eso te decía, muchos llegaban a vestuario o a dirección de arte desde la escenografía como campo próximo, digamos, algunos desde la arquitectura, pero esta posibilidad de tener una formación que te dé como un primer empujoncito, digamos, da herramientas interesantes y yo lo veo en, no sé, exalumnos míos o exasistentes míos que eligen orientarse al área y veo cuánto resultado positivo da haber tenido como esta primera experiencia. Es como un colchoncito, es como un pequeño trampolín. Lo que igual no quita que después en la práctica hay un montón de cosas que ni te imaginás que te pueden llegar a suceder. Es decir, y situaciones de todo tipo, y en todas las etapas, en preproducción, en rodaje, muchas cosas con las que uno no cuenta en el momento y que tenés que sacarlas de la galera, como vos decís, ¿no? Como haciendo camino al andar y, y fijarte dónde está ese recurso que no te imaginabas que podías necesitar y que capaz te sirve. Por eso creo que también hay una cuestión de humildad que hay que tener al momento de emprender estos recorridos. Es mi mirada, ¿no? Creo que si alguien cree que realmente lo tiene todo claro, que lo sabe todo, que es muy difícil
crecer dentro de la disciplina, dentro del área. Entonces, porque te vas a seguir encontrando con cosas que en realidad no sabes cómo resolver, o que te bajan el presupuesto a último momento, o que te cambian un actor 2 días antes, o que algo para lo que te vienen diciendo sí, lo quiero de tal manera, de un día para el otro se arrepienten y lo quieren de tal otra, y vos trabajaste un montón de tiempo para algo que no va a suceder jamás o que no se va a ver nunca. Es decir, la cantidad de veces que uno trabaja y genera cosas que después jamás se ven es infinita. Y bueno, es parte del construirse también como profesional, saber aceptarlo. Sí, que no debe ser nada fácil, como decís, uno dedica horas, pensamiento, ilusión, estrategias, y también me quedo con esto que decías de la docencia. Hay algo que yo siempre también lo digo es, a veces cuando uno transita una carrera universitaria, muchas veces cree que algunas cosas no le sirven, o esto para qué lo aprendo, o esto no me interesa, no es lo que quiero hacer, y cuando se encuentran situaciones que te desafían, se da cuenta que tiene un montón de habilidades aprendidas que de repente son recursos que empiezan a aparecer porque los aprendió, que en otro contexto, si no hubiera estudiado, no los hubiera aprendido y que pensó que no los iba a utilizar y terminaron poniéndose en práctica en el medio de un desarrollo. Es tal cual eso que vos estás diciendo. Es tal cual eso y no necesariamente, como digo yo siempre, no necesariamente para aquel que elige dedicarse a las áreas relacionadas con dirección de arte, ya sea maquillaje, peinado, vestuario, escenografía, no. Si yo quiero ser productora, por ejemplo, me suma, pero enormemente, saber por qué esta persona que se está sentando delante mío, qué sé yo, capaz con, no sé, un peinado raro, con una onda distinta, viene y me dice, no, yo necesito más dinero. Y poder discernir y decir, ah, necesita más dinero porque, claro, tenemos un montón de escenas, no sé, bajo la lluvia y entonces necesita tener triplicado de un montón de vestuario, por ejemplo, o tenemos una escena en la que hay disparos y le tapa la cabeza con un almohadón, tiene que tener por lo menos 3, 4 almohadones para que el director pueda tirar esa toma 3, 4 veces. Entonces, si vos te sentás como director de arte o escenógrafo o vestuarista con un productor que entiende esa lógica, el tipo nada más va a tener que ver cómo hace para administrar los recursos, entendiendo que, ah, sí, claro, esto es inevitable. O la típica, digamos, exterior, verano en pleno invierno. Entonces, si vos sos un productor que tuvo esta experiencia y que tenés un poco también de un sentido común, vas a entender que vengan y te digan, mira, necesito frazadas porque hay que tapar a las actrices y a los actores entre toma y toma. Pero si vos no tenés registro de eso, capaz te parece un capricho, decís, pero ¿para qué querés frazadas? ¿Por qué querés 10 frazadas? No, porque consigamos un canje, un préstamo, algo, porque no son para que se vean en escena, son para tapar a la gente, digamos, ¿no? Entonces hay como un poco de esta cuestión de que no te sirve, lo que aprendes no te sirve solo para ejercer en las áreas específicas, sino también para entender cómo funciona ese área y para poder hacer mejor tu trabajo, seas director, productor, guionista, vas a tener un mejor entendimiento y vas a potenciar tus habilidades y tus responsabilidades las vas a poder ejercer mejor también. Entonces, hay algo de eso que si uno lo guarda en la papelera cuando lo saca, le resuelve un montón. Vane, ¿cómo es el proceso desde que te entregan el guión hasta que armaste la escenografía y el personaje está interactuando en esa escenografía? ¿Cómo es brevemente? No tenemos 1000 horas, pero sí el paso a paso. No, bueno, a ver, si tuviéramos una especie de línea temporal, vamos como primero a las grandes divisiones, ¿no? En el mundo audiovisual habitualmente las grandes divisiones para casi todas las áreas son preproducción, rodaje y postproducción. Para nosotros, ya sea que hablemos de dirección de arte de manera global, de vestuario, de escenografía, la preproducción es la etapa más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos primero esta lectura de guión donde desglosamos, donde desmenuzamos escena por escena, establecemos continuidad, construimos presupuesto, conceptualizamos,
hacemos relevamiento. Para poder hacer esto tenemos que hacer un relevamiento de información documental, ya sea de la época, de la profesión que ejerce el personaje. Hay distintas cosas que a veces toca relevar. Yo siempre cuento, me tocó una vez unas monjas, y tuve que ir y pedir como una cita con unas monjas y citarlas, sentarme y preguntarles un montón de cosas de sus usos y costumbres, porque no tenía dónde encontrar información de esa congregación, ¿no? Entonces, este relevamiento de información nos ayuda a diseñar mejor, a presupuestar mejor, a entender mejor lo que vamos a contar. Entonces, pasado el relevamiento, ya tengo una conceptualización fuerte que cae en una producción visual. Esta producción visual depende un poco de quién sea el director de arte. A mí me gusta controlarlo absolutamente, por eso la dibujo y hago todos los detalles y qué sé yo. Pero hay quien hace esta producción visual que se llaman artbooks, no son moodboards como en otras áreas, son artbooks porque vienen del área de dirección de arte. Hay gente que capaz trabaja más con material de archivo y hace collage. Hay gente que, no sé, toma referencias y hace collage digital también. Depende un poco ahí sí, de la formación de vuelta de cada uno y de cómo cada uno logra comunicar de mejor manera. ¿Por qué? Porque el artbook es una herramienta de comunicación que a la vez cuando el director lo aprueba, es un contrato con el director. Yo me estoy comprometiendo a que lo que yo voy a hacer van a ser decorados que se van a ver de la manera más similar posible a esto que te estoy mostrando en estos paneles. Personajes que se van a ver de la manera más similar posible a estos personajes. Yo no me puedo tomar licencias después, al menos no licencias sin consultar, eh, precisamente porque yo firmé este contrato de alguna manera. Yo te hice esta propuesta, vos como directora me la aceptaste, ahora tengo que resolverlo. Entonces, desde el momento que el director da el ok, viene todo este proceso de salir a la caza y a la pesca de cada una de las piezas del rompecabezas. Y ahí hay mucho de producción porque hay mucho de decir, bueno, qué se alquila, qué se realiza, qué se pide prestado, qué prestamos nosotros. Nosotros somos prestadores seriales para los proyectos en los que trabajamos. Digamos, mis padres lo tienen muy en claro, toda la familia lo tiene en claro, que uno es prestador serial, que nos llevamos, no sé, los sillones de hierro del jardín o de la terraza, los pintamos de otro color, los usamos, se los devolvemos. A veces se los pintamos del color que los tenían de vuelta, a veces no. Entonces, nada, vemos la manera de la cual es mejor resolver operativamente y administrativamente. Prueba de vestuario, envejecimiento de cosas, también prueba de algunos elementos escenográficos o a veces intervención de los espacios, ya sea en un estudio, ya sea en una locación alquilada. Tenemos también un tema que es que a veces lo que se alquila no se alquila por todo el proyecto, entonces a veces tenemos que estar en rodaje y seguimos preproduciendo, porque no podemos intervenir tal vez un espacio que se va a usar en el día número 53 de rodaje, no lo pueden alquilar a veces 3 meses antes para que nosotros pintemos las paredes. Entonces, tenés que tener un equipo que hace lo que se llama la avanzada, ¿no? Este equipo que sigue preproduciendo mientras vos estás con otro equipo controlando las cosas en el set. El rodaje puede ser lo más tranquilo del mundo, como puede ser sumamente caótico. Esto depende mucho del estilo del director y de su asistente también. Hay directores que son muy ordenados, algunos un poco menos, y uno, bueno, tiene que acomodarse y adaptarse a eso. Y pueden presentarse imprevistos, por supuesto que sí, pero en general, si tuviste una muy buena preproducción, es muy chiquitito el margen de imprevistos que se puede presentar. Y después en postproducción para nosotros es inventariar, volver a cero si intervenimos en un lugar y el contrato dice que tenemos que volver a pintar las paredes de blanco, bueno, volvemos a pintar las paredes de blanco. Hacemos devoluciones de lo alquilado, si hay canje con devolución se hace, se rinde todo lo que se gastó, las cuentas tienen que dar bien y más o menos ahí estamos redondeando el cierre del proceso. Pero para verlo en la pantalla, primero hay todo un trabajo minucioso y como muy pensado, muy pensado. ¿Cuánto tiempo lleva previamente desde que te dan desde que te dan el guión, empezar a producir? ¿Cuánto puede pasar? Mira, depende, porque si es una publicidad, tal vez es todo muy rápido. Las publicidades en general tienen poquito tiempo de pre.
es todo muy, muy rápido y está como todo este entuerto que agencia, cliente, productora, ¿no? Entonces a veces las dinámicas son bastante particulares. Si es una película, con los años ha ido cambiando, porque han ido cambiando las maneras de hacer cine. Entonces, no sé, cuando yo arranqué, capaz había 3 meses de preproducción. No hay 3 meses de preproducción hoy ahora en general, suele ser mucho menos. Depende un poco del presupuesto, depende si es una coproducción, capaz si viene una coproducción y fortalece un poco la parte económica, a veces hay un poquito más de tiempo. Em, para las plataformas también depende un poco qué tipo de proyecto es y estamos muy ligados a cómo se está produciendo. Entonces, ¿quién está poniendo el dinero para qué y con qué propósito, no? Entonces, ahí van variando los tiempos, pero no hay un único tiempo. Ese es el tema. No hay un único tiempo. Sí, vos sabés cuando te dedicas a estas áreas que vos vas a trabajar 7 por 24. Desde, digamos, la preproducción, capaz no tanto porque se duerme un poco más, pero ya después en el rodaje, los últimos tiempos de la pre y el rodaje, sabes que vas a estar todo el tiempo, digamos, no hay, es así, no hay mucho fin de semana, no, digamos, pero bueno, uno lo vive con esa pasión también, ¿no? Uno accede a eso. Entonces, como después a veces vienen impases sin trabajo por un tiempo, entonces ahí descansás, ahí volvés, pero bueno, Sí, es es así, es por mucho en poco tiempo o en un tiempo estimado, un ganar. descanso y así es, uno recarga energía y vuelve a arrancar. Y el postproducción, esto que vos contabas, pintar, devolver, hacer una entrega de gastos, ¿eso cuánto tiempo lleva, por ejemplo? El No, post. en general no te dan más de una semana, digamos. 2 semanas, me parece, en este momento ya, tal vez, si es un proyecto de una gran envergadura, puede ser que sí. Pero, digamos, en general siempre estuvo entre 1 y 2 semanas, salvo alguna situación excepcional. Porque también vos vas rindiendo tus gastos a lo largo del proceso, porque si no vas rindiendo, no te habilitan el dinero uno no lo recibe todo junto. Entonces, para que vos puedas solicitar parte del dinero pendiente de producción, tenés que rendir las cuentas de que ya gastaste todo, como es lógico. Entonces, no es que llegás al momento de ese balance final teniendo que arrancar de cero Con con un toda la... caos de números y cosas, no, eso no No, pasa. por favor, no puede suceder eso. Hay que rendir, uno va rindiendo en instancias intermedias, entonces ya cuando llegas al momento del cierre, la rendición puede darte algún dolor de cabeza, pero es más que todo porque a ninguno de nosotros nos gustan los números, digamos, entonces tiene más que ver con eso también. Pero después está la parte de las devoluciones y todo eso, que si se organiza bien, digamos, se puede manejar de una manera bastante expeditiva. Eh, pero bueno, también depende si el proyecto se hizo acá o si el proyecto capaz estuviste en una provincia durante 2 meses, en un pueblito, en la mitad de la nada y tenés que venir acá y mandar un montón de cosas a tintorería, porque no las pudiste ir mandando en momentos intermedios porque no había dónde. Es decir, eso también cambia las cosas. Eso también cambia mucho porque se te acumula obligadamente, porque no tenías dónde resolver en el lugar en el que estabas. Y eso pasa. Vane, si tuvieras que darle algún consejo a alguna persona que se va a querer dedicar a la dirección de arte, ¿qué le podrías decir? Mira, por un lado, a ver, sería un consejo formado de varias piezas, varios ingredientes. Digamos, por un lado, a mí me parece que hay que formarse de la manera que a cada uno le resulte más orgánica, si se quiere, ¿no? Pero hay que tener una formación. No creo yo en este sentido que dé lo mismo una persona que tiene intuición para algo que una persona que se formó en ese algo. Creo que hay un valor en esas experiencias que hablábamos antes, en esas experiencias formativas, en esas exploraciones, en ese haberse equivocado en un determinado entorno. Y como dije antes, no creo que haya una única manera de formarse, digamos, cada uno va encontrando su manera a veces en el camino, pero creo que formarse es uno de los consejos. Y después también otro es como no, ¿cómo te podría decir?
como no querer ser cacique enseguida, es decir, tomarse un tiempo para a- experimentar los estratos intermedios y poder tener esta perspectiva de cómo hacen las cosas otros, cómo se equivocan, poder equivocarse uno sin que ese error sea señalado después con el dedo, porque cuanto más liderás, más expuesto estás en tus errores también. Entonces, creo que esto de cierta humildad en el sentido de, bueno, voy aprendiendo, voy de a poco y también em, no tener como prejuicio con respecto a ciertas tareas que cuando recién arrancaste toca hacer. Digamos, que capaz a nadie le gusta lustrar 50 pares de zapatos que se pusieron 50 extras, pero alguien tiene que hacerlo y esa es la persona que recién comienza muchas veces. Entonces, entender que, bueno, es parte de y que tal vez eso te permite valorar después cuando alguien que trabaje para vos tenga divinamente ilustrados esos 50 pares de zapatos, cuando a vos te toque no tener que ilustrarlos. Pero creo que la formación y como aceptar que esto es un proceso y también tener buena disposición para la comunicación. Yo creo que la mayor cantidad de situaciones antipáticas que me tocaron pasar tuvieron mucho que ver con que faltaba como una apertura a la comunicación, al ida y vuelta. Creo Muy que bien. ahí más o Sí, menos está. y eso lo llevo a todos los aspectos. Eso también es algo que siempre digo, los problemas en general, inclusive a las empresas, ya saliendo del ámbito del audiovisual, nunca son problemas reales de cosas que pasaron, sino de comunicación, de cómo se resolvieron comunicativamente esos problemas, como que eso es lo que trae después una buena respuesta, un buen camino o algo que va generando una bola de nieve que va empeorando. ¿Te parece que pasemos a las preguntas que tenemos ahí, algunas que Bueno, fueron quedando vale. desde el comienzo y como las leemos al final? Bueno, a ver. Acá, bueno, supongo que es cuando vos empezaste a hablar de que había arquitectos que se habían dedicado a la parte de Sí. escenografía, bueno, gente de bellas artes o diversas áreas. Paloma pregunta, ¿y estudiar diseño? Em, Como que si desde el diseño, estudiar diseño, uno podría trabajar estas A áreas. a ver, tengo casos de gente que ha emergido hacia la dirección de arte desde el diseño de imagen y sonido, por ejemplo, desde la fotografía. Así que, ¿por qué no? Digamos, obviamente que la construcción de ese camino, como decíamos antes, va a ser distinta. A ver, diseño en general es como súper amplio y dependiendo a qué diseño nos refiramos, el camino de la formación va a ser distinto. Si yo soy diseñadora de indumentaria, por ejemplo, que de hecho lo soy, voy a tener que tener una formación extra. No puedo tirarme desde el diseño de indumentaria al mundo del cine porque me voy a lastimar en el camino probablemente porque hay muchas cosas que no voy a tener manejo. Pero puede ser mi punto de partida para, ¿por qué no? Genial, gracias. A ver, también dice Paloma, me genera curiosidad cómo es el diálogo que mantiene un director de arte con un director del proyecto y con producción. ¿Cómo logran ponerse en la misma página? Bien, a ver, directores. Algunos directores ya tienen toda la película en la cabeza, entonces vos te sentás con ellos desde el día uno y ya te dicen absolutamente todo lo que quieren. Otros directores te van a decir, anda mostrándome y yo te voy diciendo, que eso a veces es medio peligroso porque capaz es mucha prueba y error, pero es su manera de trabajo. Em, y hay directores que son de pocas palabras, digamos, y que solo quieren hablar en oportunidades puntuales y con integrantes puntuales del equipo, ¿no? Que es esto que yo les decía más temprano acerca de cosas que me pasaban cuando me dedicaba a vestuario, que capaz no siempre tenía acceso al director. Entonces, si el director tiene clara su película, o si no la tiene clara, pero tiene apertura, esas reuniones pueden ser lindísimas, de mucho intercambio, de mucha ida y vuelta de ideas, de propuestas, de mucho hacemos y deshacemos juntos, y si el director es como más difícil desde lo comunicacional, bueno, ahí ya cada vez que le presentamos algo tenemos que estar como muy seguros de que es eso lo que se acerca más a lo que él pidió, ¿no? Porque se pueden generar a veces como fricciones más fácilmente. En cuanto a producción, con producción, si vos
digamos, con producción respetás la parte presupuestaria y no generás como líos en la logística, no es complejo el vínculo. También el tema es desde qué lugar se está produciendo el proyecto. Digamos, a veces hay productores que son em, como más desordenados al momento de organizar ciertas cuestiones logísticas y ahí a veces es inevitable la fricción porque hay cosas que tienen que estar como muy bien determinadas, muy bien predeterminadas. Por dar un ejemplo, si estamos en un exterior y la motorhome de vestuario está a 6 cuadras del lugar de rodaje, claramente hay un problema que tiene que ver con la gente que se encarga del parking, que suele depender de producción, y que eso te va a traer problemas, porque capaz el tipo sale peinado de la motorhome o la actriz, pero resulta que en esa cantidad de distancia llega al set y, digamos, tiene todos los cabellos al viento y no fue culpa del peinador. Es un tema de que no se pensó bien, entonces es lógico que ahí uno vaya y reclame y diga, che, mañana, no nos podemos estacionar más cerca. Entonces, ahí también entra en escena nuevamente esto de que si uno tiene desde producción una experiencia en de qué va el área, no le pasa directamente esto. En la realidad es esa. Gracias. A ver, Damián, ¿cómo crees que fue tu evolución creativa? ¿Cómo te gusta buscar las referencias y de dónde? Bueno, a ver, mi evolución creativa. Yo creo que en la creatividad uno no tiene una evolución lineal. Son evoluciones, idas, vueltas, bajones, subidas. Digamos, no creo que necesariamente todo sea un camino ascendente, ¿no? Creo que es parte de lo que nos hace humanos también tener esta, digamos, volatilidad en la que a veces sentimos que vamos hacia arriba, a veces nos amesetamos. Necesitamos a veces esos tiempos de meseta también para descubrir otras cosas, para poder crecer. Entonces, en cuanto a esta especie de camino creativo, creo que ha tenido como idas, vueltas, irregularidades. Buscar referencias, a ver, cuando yo buscaba referencias muy activamente, las referencias, no existía la posibilidad de buscar referencias en Google. Entonces, era como un trabajo mucho más, vuelvo a un término que dije muchas veces, pero es real, mucho más artesanal, donde había que ir, no sé, al Parque Rivadavia o a Plaza Italia a buscar revistas de la época, donde había que ir a bibliotecas, donde había que ir y entrevistar personas como estas monjas que yo mencionaba antes. Y debo reconocer que a veces yo veo que la búsqueda hoy en día es mucho más fácil encontrar, no está todo en Google, pero es más fácil encontrar si uno sabe buscar. Y veo con cierta nostalgia esta posibilidad de sentarte con otro y preguntarle, no sé, ¿y cómo te pones el hábito? ¿Y por qué a algunas monjas se les ve un poquito de pelo y a otras no? Y que son todas cosas que Google te puede dar imágenes, tutoriales, pero no te va a dar como esa ida y vuelta. Entonces, para mí hay como un punto de equilibrio, obviamente, hoy en día, en el cual hay mucha información que se puede sacar online y mucha otra información que creo que sigue siendo valioso buscarla como en la fuente, ¿no? Y observar, ir a ver. Sobre todo, estoy pensando Em, hago una referencia rápida. Cuando a mí me tocó trabajar en Ocupas, digamos, en un momento yo creí que yo que yo tenía como un manejo claro de lo que estaba haciendo en relación al vestuario. Y a medida que me fui involucrando en el proyecto, me di cuenta que si bien era contemporáneo a mí y, digamos, y más o menos los personajes protagónicos debían tener un poco mi edad o algo así, en realidad yo no tenía idea real de lo que estaba teniendo que abordar. Y recién cuando tuve un contacto como más directo con las fuentes, digamos, ahí me di cuenta por dónde tenía que ir esa construcción de personajes realmente. Entonces, a veces uno medio que dice, bueno, es de mi generación, es de mi edad, es de mi época, lo resuelvo, y en realidad creemos que sabemos mucho y tal vez de ciertas cosas no sabemos lo suficiente al menos. Gran dato, sí. Acompaño la idea de conocer, me parece que está bueno eso, conocer gente que realmente sea la de los personajes y poder intercambiar, ver cómo se visten, cómo saludan, cómo entran, no sé, todo lo que vos comentabas recién. Pregunta Luis Chávez, ¿dónde podemos ver el corto? Este corto que vos contabas que te enamoró.
Mira, este corto está en la plataforma de cine argentino, nada más. Yo ayer lo estuve intentando rastrear. Si uno pone Familia Fortone, cortometraje, en general ya aparece y bueno, si uno no tiene bajada la aplicación, hay que generarse un usuario y ahí se puede ver, digamos. Hay algo con esos materiales ya de hace tanto tiempo, que tal vez bajo la mirada actual parecen como medio inocentes, digamos, ¿no? Yo recapitulando un poco, tienen como una cierta inocencia, pero en ese momento era maravilloso hacerlos, digamos, y creo que hay algo ahí que es como difícil de transferir, ¿no? Capaz yo les hablo ahí del corto, ustedes lo ven y dicen: "Sí, bueno, pero era medio sencillito". Y sin embargo, todo el proceso que hay detrás de esa imagen sencilla que se ve, eh, era enorme y súper esforzado y todo. Entonces, ahí hay un punto donde tiene que ver con la subjetividad de quien vivió ese proceso y no necesariamente con cómo lo recibe el espectador. Esto Claro. lo aclaro por las dudas para no generar desilusiones. Queda re tranquilo, que igual vos hablaste desde tu parte, desde tu experiencia en la filmación, así que queda, ya sabes, Totalmente. Luis, Familia Fortone era. Sí. Familia Fortone, lo buscas en la aplicación, en algún lado te va a tirar el cómo encontrarlo. Fernando dice, bueno, esta pregunta creo que más o menos se respondió antes. ¿Cómo es la relación con director y producción? ¿Cómo hacen para no interferir en el trabajo del otro? Es un poco lo que había preguntado antes, creo que Paloma. Interferimos todo el tiempo. Interferimos todo el tiempo porque el cine es una constante o el mundo audiovisual. Es decir, en un punto, afortunadamente, que todos interferimos en todos todo el tiempo, porque es esto que yo les decía antes del trabajo en colaboración, en cooperación. Para empezar, a ver, en cine tenemos las famosas lecturas página a página, donde todas las cabezas de equipo se juntan por lo menos en una instancia de la preproducción y días previos al rodaje. Son jornadas extensas, eternas, donde se lee el guión página a página y cada área dice lo que va a hacer, lo que no va a hacer, y se generan ahí cositas de que yo no quiero que vos hagas esto y por qué haces lo otro. Y eso es lo que hace crecer los proyectos. Entonces, estas interferencias, obviamente dentro de un tono constructivo y saludable, son las que dan posibilidad a que el producto vaya creciendo y evolucionando y quienes participan de su realización también. Damián dice, ¿cómo es el análisis de uno o varios, supongo, personajes para poder representarlos? ¿Y cómo representás sus estados de ánimo durante su camino en la película? Bien, para representar los estados de ánimo, una herramienta que es genial es el color. Dominar color te ayuda muchísimo, porque a través del color eh, vos sabés que, no sé, trabajando ciertas armonías, desaturando colores, ensuciando el color con otro color, dándole distintos matices y a su vez aplicado dependiendo los materiales que use, las texturas y el entorno que lo rodea, te ayuda muchísimo a generar sin palabras esta información que le llega al espectador de que tal vez este personaje, no sé, está deprimido, está triste, es muy eufórico, no le importa nada. Es decir, el color y la materialidad son dos recursos fantásticos. Sí, es una pregunta que me quedaba pendiente, pero ya se nos va el tiempo, ya no estamos pasados. Dice Damián también en qué proyectos participaste, has participado, que podamos referenciar después. Bueno, Ocupas es uno de los que dijiste. Ocupas es uno, y vi que alguien preguntaba por la campera verde del pollo recién. No llegué todavía. En Ocupas trabajamos, hago dos por uno. En Ocupas trabajamos mucho con, no fue en su totalidad, pero mucho con algunas prendas de los actores, porque aparte había mucha cosa de una búsqueda como muy naturalista y mucho del actor natural. Entonces, en este tipo de procesos es más frecuente que se incorpore vestuario de los actores. Fernando puso desde la actuación, pero no sé exactamente, no logro recordar a qué venía esa pregunta. A ver, Emiliano, ¿cuál es el proceso que haces para crear el vestuario de un personaje? ¿Trabajás con la bibliografía de personaje? Bueno, un poco le fuiste respondiendo Y también. creo que más o menos estamos encaminadas por ese lado. Sí, Sofi dice, ¿cómo podemos entrar al mercado laboral? ¿Qué tan fácil, difícil es? Y el mercado laboral es, a ver, es un mercado que
es bastante temperamental, tiene sus momentos y hay que estar atento a eso, porque, a ver, no es el cine, digamos, no está entendido como algo de primera necesidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, en épocas más recesivas, a veces sucede que el cine se vuelve más recesivo o a veces no, porque a veces vienen producciones de afuera y brotan oportunidades de trabajo. A ver, yo a mis alumnos siempre les doy una recomendación que es, si estás estudiando, intenta establecer contacto con tus profesores, porque a veces las primeras oportunidades vienen de la mano de los docentes por recomendaciones, porque necesitan un colaborador. Después uno puede estar atento, no sé, digamos, en distintos lugares donde de repente hay un mundillo audiovisual que se está cocinando, ¿no? Entonces uno sabe que capaz si va al sindicato de cine o, digamos, puede llegar a saber cuáles son las películas que están en preproducción. A veces el de televisión también tiene un listado de cuáles son los proyectos que están en preproducción. Y ahí hay que empezar a contactar. Igual hoy es mucho más fácil porque si a vos te dicen quién es la persona que está produciendo o haciendo algo, capaz lo buscas en Instagram y podés mandarle un mensaje con un link a tu reel de trabajos y ya es como que todo se agiliza. Antes era muy difícil encontrar un dato. En ese sentido, tienen una ventaja interesante para poder ingresar. Moverse, hacer contactos, moverse, buscar, presentarse, moverse, Totalmente. buscar, presentarse, etcétera. Y después le llegamos a la última pregunta y ya estamos casi, ya nos repasamos, que creo que la respondiste, que era la que también decía Damián. Es verdad que la propuesta de la campera verde del pollo no ocupa surgió porque era de él, cómo da ese intercambio con los actores y las cosas sobre la marcha, es decir, cómo es que que va pasando ese intercambio. A veces es muy traumático el tema del intercambio con los actores porque a veces viene como de un lugar difícil de manejar. En este caso, era totalmente viable lo de la campera, entonces no afectó el desarrollo negativamente, al contrario. Y siempre es una ventaja cuando el actor, yo les decía antes, siente que realmente su caracterización le es orgánica, le es natural y está como en una buena perspectiva lo que quiere y lo que uno plantea. A veces hay situaciones que son más caprichosas y que son más difíciles de negociar. Pero bueno, en productos como Cupas, insisto, particularmente tenemos como que ser mucho más abiertos porque está propiciado desde la dirección misma esto. Y como yo les dije antes, nosotros trabajamos para el director. Entonces, si el director propicia estos aportes de los actores, nosotros no podemos negarnos, digamos. Tenemos que intentar incorporar, integrar y optimizar todos los recursos. De hecho, es decir, acertaron al hacerlo porque esa campera es icónica del perfil. Así Y que hay grandes. muchas cosas que se dieron así y tantas otras que se dieron a través digamos, del aporte específico del área. Pero eso fue tanto en vestuario como en escenografía, como en la actuación misma, como en las líneas de diálogo a veces también. Entonces, son como otro universo de productos, donde todas las partes tienen que tener como otra cintura, otra flexibilidad. Ahí Lucía pasó un enlace, supongo que es el del corto el corto que vos nombraste, el de la familia, ¿cómo La era? familia Familia Fortone. Tone, así que capaz que algunos pueden ingresar por ese medio. Bueno, después ya te empiezan a saludar, porque ya estamos repasados de hora. Paloma dice, gracias Vanessa por compartir tus conocimientos y experiencia, muy grato escucharte, inspirador. Emiliano, muchas gracias, comparto las palabras de Paloma. Marilyn dice, muchas gracias Vanessa, muy enriquecedor todo. Y desde mi lugar, hiper agradecida, fue un encuentro hermoso, creo que todos aprendimos un montón. Bueno, mejor Sí, así. sí, de todo lo que contaste, de tu trayectoria y también, bueno, ahí también Damián, muchas gracias. Me quedan preguntas, o tendremos que hacer otra de preguntas de Ocupas. Claro, Bueno, o aparte, te contactás por Instagram con Vane y le preguntas, o haremos otro encuentro donde se puedan seguir hablando estas cosas. dale, es un gusto. Muchísimas Y gracias aparte es profe de la por la facu, te puedes invitación. meter en su materia, no sé. Muchas gracias por la invitación a vos. Muchísimas gracias, fue un gusto. Gracias. Bueno, ¿cuál es el Insta? Está en la información del flyer, ahí también en el chat lo dejó Ale, que es la persona que coordina desde técnica.
Bueno, María José también, excelente charla, muchas gracias. Damián, lo estoy pensando, bueno, saludos. Bueno, gracias, Vane, gracias a todos los que estuvieron ahí por participar, por escuchar, por preguntar, que siempre los intercambios aún, suman mucho. Y a vos, Vane, agradecidísima. Nos vemos nuevamente en algún otro encuentro, en otra Dale, oportunidad. cómo Y, no. y bueno, que tengan todos una hermosa tarde. Ahí compartieron los Instagram de Vane para que le puedan hacer preguntas de ocupas o de otras cosas más. No solamente- Muchas gracias a ustedes. Buenas Gracias a todos. Hasta la próxima. Chau, chau. tardes. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Vanessa. De Gracias nada, de a nada. todos por todo. Vanessa Muriel, besos. Hasta la Eso próxima. para Chau, vos chau. también. Nos vemos. Cuídense.